Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado a este momento para escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra en esta tarde. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 3. Y solamente voy a leer el versículo 17. Colosenses 3, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, vamos ante ti, Señor, descansando en tus promesas de amor, misericordia y cuidado. Vamos a ti, Señor, para escuchar tu voz, Señor, esa voz que consuela, que calma nuestros corazones, esa palabra maravillosa que nos permite conocerte más a ti, Señor. Nuestro propósito es conocerte más para servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor. Padre eterno, ayúdanos a descansar en tus promesas y que tu palabra, Señor, vaya renovando nuestras vidas día a día. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Este mes hemos estado compartiendo con los hermanos una serie de mensajes en lo que es conocido como las 5 solas, que son estos principios que si bien no nacen en la reforma misma, sino que se van desarrollando en la medida de que la iglesia va reformándose, son principios nacidos ahí. Pero son principios bíblicos. No son principios que nacieron de hombres que decidieron estos son, sino que la Biblia misma es la que nos muestra estos principios que nosotros conocemos como las 5 solas. Y el último que nosotros vamos a conversar es este que se llama el Soli Deo Gloria, el solo a Dios la gloria. Y cuando pensaba en esto y cuando pensaba en el texto para ver la gloria de Dios, había muchas ideas en mi cabeza, pero debo reconocer que una de las cosas que más nos cuesta comprender cuando decimos toda la gloria sea para Dios, nos cuesta entender eso porque nosotros vivimos en una sociedad que nos ha enseñado, lamentablemente, a dividir nuestras vidas. Nosotros tenemos como vidas parceladas, tenemos una vida en nuestro hogar, una vida en nuestra comunidad, nuestra iglesia, una vida en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Tenemos como distintas vidas y en cada una de ellas nos amoldeamos a cada una de ellas. Así que soy de una forma en mi trabajo, soy una forma con mis amigos, soy de otra forma con mis familiares, soy de otra forma en mi universidad, en mi colegio, donde sea. Soy distinto porque en cada una de ellas intento cumplir un rol según lo que a mí me parece, pero más que eso, según lo que a la sociedad o a ese grupo le parece que está bien hacerlo. Y es complejo eso, porque nos hace vivir una dicotomía de nuestras vidas. Nuestras vidas comienzan a ser tan parceladas que al ser tan divididas, en algún momento nuestras vidas como que pierden coherencia. No somos coherentes con lo que vivimos. Porque de una forma vivo para algunos y de otra forma vivo para otros. Y eso es lo que hoy día vemos. Eso es lo que vemos y ahí lo criticamos fuertemente. Decimos, esa gente vive así, pero nosotros lamentablemente también hacemos eso como cristianos. Tenemos una vida tan distinta de repente en nuestros hogares, como en la iglesia o como en el trabajo. Había un pastor que su hijo le pedía siempre estar mucho en la iglesia. Siempre quería estar en el templo, siempre quería estar ahí su hijo. Y la gente un día una persona le preguntó, ¿por qué a ti siempre te gusta estar aquí en la iglesia? Y él le respondió, porque aquí mi papá me abraza, aquí mi papá está amoroso, no como en la casa. Esto pasa. Eso es lo que pasa. Vivimos vidas completamente distintas unas de otras. Y pierden conexión. Y cuando pierden conexión, nuestra vida no es coherente con lo que creemos.
El cristianismo se marca como una forma coherente de vida. ¿Quién dice que es creyente? Entonces vive como creyente en todo lugar. En todo lugar donde él está, él vive como un hombre que vive para la gloria de Dios. En la época de la Reforma había esta desconexión. Habían habido muchos papas en el mundo católico romano. Muchos de ellos quebraron a la iglesia. La gente miraba al sacerdocio como un lugar corrupto, de hombres que se paraban frente a un templo en una misa con seriedad, con una especie de una capa de santidad, pero que cerca de sus monasterios o cerca de sus catedrales habían prostíbulos especiales para que ellos pudieran ir. La gente miraba y no podía entender que había un clero que decía una cosa, pero que hacía otra. El texto nos muestra que lo que no debe haber en tu vida es una desconexión de lo que realmente somos. Si decimos que somos cristianos, entonces vivimos como cristianos en todo lugar. El Soli Deo Gloria es un grito. Yo siempre lo he visto de esa forma. Lo he visto como un grito. Como aquel que grita y dice, yo todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, y todo lo que hacéis, no existe un área en tu vida que deba estar desconectada de tu cristianismo. Es que aquí yo no puedo ser cristiano. Es que aquí yo no puedo ser así. Si en ese lugar tú no puedes decir, Cristo es mi Señor, entonces debes pensar si ese no es el lugar que tienes que estar. En todo lugar yo debo poder decir, Cristo es mi Señor. El Soli Deo Gloria, lo que primero te llama es a comprender que tu vida, la visión es integral. Tu vida no está con parcelas. Tu vida no está parcelada por ciertas cosas. Tu vida es integral. En todas partes que tú estés, en todas ellas, tú debes decir, Cristo es mi Señor. Esto, la iglesia de Colosa lo tiene que comprender de una manera difícil. Recuerda que la iglesia primitiva es perseguida. Recuerda que para la época de la Reforma, decir Cristo es mi Señor también era difícil. Muchos hombres tuvieron que huir de sus países, porque el catolicismo romano estaba persiguiéndolos por negar la autoridad del Papa, por predicar la palabra realmente en el idioma de las personas, por querer traducir la Biblia. Eran perseguidos y estaban arrancando. Farel es uno de esos. Farel es un hombre que tiene que arrancar. Y pareciera que arranca desesperado, que no sabe qué hacer. Dios tiene un propósito con él. Luego es él el que ayuda y anima a Calvino a pastorear la iglesia de Ginebra y a escribir y a poder vivir la vida del ministerio. Lo que él parecía tan raro que era arrancarse, tiene un propósito. Pero eso fue porque él vivió en todo lugar el Evangelio. Los apóstoles sufrieron las persecuciones y los golpes porque dijeron claramente, nosotros no podemos negar aquello que hemos visto y oído. Les dicen, ustedes juzguen si debemos hacerles caso a ustedes o a Dios. Si tenemos que parcelar nuestras vidas, vivir una vida para ustedes, para que ustedes nos dejen vivir, o ser leal y fiel a aquel que me llamó por el precio de la sangre de su Hijo.
vives en distintos lugares. Cumples con distintas funciones. Pero no puedes olvidar que en todas ellas, en el lugar que Dios te coloque, tú tienes que glorificar a Dios. Porque el Sol y Deo Gloria significa una vida integral. No hay lugar en el que Dios no sea el Señor, el dueño de todo eso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Es interesante esto porque además de tener una vida integral, también tiene una vida de confesión. Y con eso no quiero decir que tú, cada vez que alguien te salude, tú digas, hola, yo soy tal persona y soy cristiano. No quiero decir eso. No quiero decir que cada vez que tú saludes a alguien tienes que pescar la Biblia y pegarle la cabeza y decirle, esto soy. No. Pero sí una cosa tienes que tener claro. Que ya sea de palabra o de hecho, o sea, digas o hagas algo, tienes que comprender que eso lo haces en el nombre de Jesús. Todo eso lo haces en el nombre de Jesús. Eso es lo complicado. Porque a veces es más fácil decirlo. Y es muy complicado hacerlo. Es muy fácil decirlo muchas veces, pero qué complejo es vivirlo realmente. A veces pienso cuando era más adolescente y jugábamos a la pelota entre iglesias en Santiago y nos llegaron a prohibir eso porque nos poníamos a pelear. Nos juntábamos después de nuestras reuniones, estuvimos en nuestras reuniones los días sábados con nuestras iglesias cada uno, y después de eso nos íbamos a jugar a la pelota y eso nunca terminaba bien. Y tuvimos que dejar de hacerlo. Habíamos cantado alabanzas, habíamos escuchado la palabra de Dios, quizás nos habíamos hasta emocionado con alguna cosa, pero terminó eso y nos fuimos a jugar a la pelota y ahí no había hermandad. Ahí no estaba Dios. Nosotros jugábamos como si fuéramos cualquier persona y que era todo valía. No es solamente lo que tienes que decir, también tienes que vivirlo, tienes que hacerlo. Por eso que el texto cuando dice, ya sea que comáis o bebáis, algo que todos nosotros hacemos, desde lo más simple hasta lo más complejo, debemos comprender que debemos glorificar a Dios en lo que estamos haciendo. O sea, es integral, pero además es vivo. El Sol y Deo Gloria significa que en el lugar que yo esté, debo glorificar al Señor. Como Calvino les predicaba a sus hermanos, si a usted le toca barrer, usted tiene que barrer para la gloria de Dios. Y tiene que quedar bien barrido, no para que causar envidia a los demás, no para que el mundo vea lo bien que usted barre, sino para que Dios sea glorificado ahí. Y que no tiene que ver, ojo, con la perfección. Porque no hay nada perfecto, ni nadie perfecto. Tiene que ver con hacerlo responsablemente. Sabiendo que lo que estás haciendo es para que Dios sea glorificado. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que somos embajadores de Cristo. Eso quiere decir que cuando el mundo te ve, debe ver a Jesús. No debe ver a personas peleando por cosas extrañas, ni viendo a gente que se cree superior a otros, ni viendo a cristianos apartados como si nadie los puede tocar porque son demasiado puros. Debe haber a hombres y mujeres en el mundo, en la sociedad, en el lugar que ellos están. Ahí debe haber al cristianismo, viviéndolo día a día. Y que día a día, donde esté puesto, tiene que decir, ¿sabes qué? Dios es glorificado en lo que hago. Todo lo que hago es en el nombre de Jesús.
Eso no quiere decir que tú hagas una prueba y cuando hagas una prueba pongas la mano y dices, en el nombre de Jesús voy a entregar la prueba. Porque si no estudiaste te va a ir mal igual aunque digas el nombre de Jesús 70 veces. Todos los que no fuimos muy amigos del colegio, y yo no fui muy amigo del colegio, siempre teníamos oraciones raras, ¿no? Como, Dios, por favor, que llueva para no ir a clases. Dios, por favor, que pase algo, que la profe no venga. Y había esa esperanza, ¿no? La persona se demoraba 5 minutos y era como, Dios respondió mi oración. Dios, ella no va a venir, y ella entraba a la puerta y era como, Dios, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? No es eso. Lo que no comprendía es que si yo estudiaba, no solamente para que me fuera bien o para tener un título, yo tengo que glorificar a Dios con lo que hago. Dios puede ver eso y glorificarse. Eso es lo que a nosotros nos falta muchas veces. Nos falta mucho el comprender que todo lo hacemos para que Dios sea glorificado. Que no hay cosa que hagamos que no sea para Él. Y que no sea en el nombre de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El día viernes, en los grupos de vida, pudimos ver quizás el texto, para mí, en lo personal, uno de los textos más lindos de la Escritura. Los textos preciosos, aunque la higuera no florezca ni las vides no haya fruto. Y todo lo que empieza a decir, yo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y compartí con los hermanos esto, que lo interesante de ese texto es que dice, todo lo que dice, aunque no haya esto, aunque no haya esto, aunque no haya esto, finalmente, aunque el sistema económico judío fracasara como fracasó, aunque no quede nada, aunque nada esté a la mano, aunque todo falte, tengo a Dios. Eso quiere decir que si te falta todo, pero tienes a Dios, entonces tienes todo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Le estás dando gracias a Dios por todo? Es fácil darle gracias a Dios cuando todo te va bien, cuando hay cosas buenas en tu vida, cuando todo lo que estás haciendo te está saliendo bien. Es muy fácil darle gracias, pero puedes decir como Habacuc que en el momento más difícil de tu vida, cuando no solamente tú, sino que tu comunidad donde tú vives está sufriendo, puedes decir gracias Dios porque tú eres el Dios de mi salvación. Gracias a Dios por esta dificultad que estoy viviendo. Gracias a Dios porque no es fácil lo que está pasando, pero gracias por eso. Gracias porque aunque el camino es difícil, gracias Señor porque tú no me dejas solo en este camino. Los reformadores no estaban pensando en hacer una nueva iglesia mejor que otra, sino que lo que están diciendo es, volvamos a las Escrituras, y las Escrituras nos muestran que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que anuncia la creación, lo que muestra la creación, es que Dios es el dueño. Lo que muestra tu cuerpo, mi cuerpo, lo que mostramos solo es que Dios nos hizo perfectamente. Que la caída afectó nuestras vidas sin duda. Y por eso que nos enfermamos y todo lo que nos pasa por causa de la caída. Pero así y todo podemos ver la imagen de Dios. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que disfrutáramos de Él. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es saber que podemos estar alegres en la pena. Que van a haber dolor, que va a haber sufrimiento, que vamos a llorar, vamos a llorar. Pero ya como conversamos anteriormente, Dios va a secar tus lágrimas porque eres un Dios maravilloso que cuida, guarda y sustenta a su pueblo.
Alégrate en el Dios de tu salvación. Gózate en aquel que te ha dado vida y vida abundante. Gózate en aquel que envió a su Hijo para que tú tuvieras vida. Este grito de sol y de gloria es un grito de un pueblo que quiere vivir solamente para servir a su Dios, que reconoce que su pecado, que su maldad es grande, pero que Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz por la sangre maravillosa del Calvario, que Dios hizo justicia sobre él y que hoy día somos llamados sus hijos. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. ¿A quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti, nada más quiero. Sol y de gloria es saber y tener conciencia de que donde yo camine, donde yo vaya, lo que yo hable, lo que yo haga, Dios debe ser glorificado, porque soy embajador de Él. Y como un hombre o una mujer agradecido de su bondad, de su misericordia, de su eterno amor, vivo para su gloria. Querida comunidad, querida iglesia, amados hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para que su nombre sea glorificado y el reino se extienda por todo lugar, hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Que el Señor te bendiga.